Este es su programa, La Verdad Nos Hace Libres. Quiero que usted tenga una base de conocimiento, así que en días pasados ya vimos acerca de los dones del Espíritu Santo, vimos una primera clase acerca de los dones de poder, del don de fe, del don de sanidades y del don de milagros. Después vimos una segunda parte acerca de los dones de inspiración o los dones vocales, donde vimos profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y hoy vamos a ver esa tercera parte que es tan importante y que nosotros necesitamos ese matiz para comprender algo muy importante, que son los dones de revelación, porque la gente a todo le suele decir profecía y no todo es profecía. Entonces la semana pasada vimos de la profecía y es poderoso, la profecía es algo tan impactante, y el don de profecía, el ministerio profético, vemos que hay diferentes características, pero normalmente mucha gente suele confundir y a todo le dice profecía. Entonces yo quiero darle un punto hoy, quiero darle una base a la luz de la palabra de Dios, para que usted entienda la diferencia entre estos dones del Espíritu Santo. Y vamos a hablar hoy acerca de los dones de revelación. Así que le quiero invitar ahí en su casa que tome nota, que apunte. Y estos son los dones de revelación. Tenemos palabra de ciencia o conocimiento, tenemos palabra de sabiduría y tenemos el discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. Así que tenemos 9 dones, que son los 9 grandes dones principales que nosotros vemos, y los podemos dividir en 3 grupos de 3, porque cada uno tiene de ellos, en estos grupos tienen que ver con diferentes características. Pero yo quiero que usted tome esta palabra. El propósito de esta enseñanza es la revelación y el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros enseñamos y estudiamos la palabra, lo hacemos con el propósito claro de adquirir conocimiento, pero no solamente quedarnos ahí, sino de tener el conocimiento revelado que Dios tiene para nuestro corazón y nuestra vida. Vamos a empezar con esa palabra de ciencia o conocimiento. Quiero que lo anote ahí, grande, ¿qué es la palabra de ciencia o qué es la palabra de conocimiento? Entonces, el don de ciencia o el don de conocimiento en esta hora es muy importante conocer acerca de los dones de revelación, y si deseamos caminar en lo profético, debemos operar en estos dones que operan en nosotros con frecuencia. Entonces yo quiero decirle algo, todos nos gusta lo profético, nos llama lo profético. A mí me gusta lo profético es algo maravilloso, es algo que Dios nos ha dado, y ya les enseñé acerca de lo que es una atmósfera profética, de lo que es un mover profético, de lo que son los profetas. Son diferentes características, pero yo pienso que a todos nosotros nos debe llamar y gustar lo profético, porque el apóstol dijo que todos es bueno que oremos en lengua, pero que todos busquemos y pidamos ese don profético, porque Dios quiere que todos profeticemos, y todos podemos profetizar, y no necesariamente tiene que ser un profeta el que profetiza, o el que una persona profetice no quiere decir que es un profeta. Hay mucha confusión esto hoy en día, entonces yo quiero marcarle un poco, pero una persona que tiene un llamado al ministerio profético sí que tiene que caminar en todos estos dones, y sobre todo en estos dones de revelación que son tan importantes. Y el primero es esa palabra de ciencia y de conocimiento. ¿Qué tiene que ver la palabra de conocimiento? La palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo en un momento específico. Escuche esto, y quiero que escuche esto, palabra de ciencia. Yo quiero que lo anote y usted lo escuche. Palabra de ciencia o conocimiento. En otras palabras, está revelando algo ahora. Cuando estamos hablando de palabra de ciencia, conocimiento, se está revelando algo del ahora, o también se puede estar revelando algo del pasado. Pero la palabra de ciencia o conocimiento tiene que ver mucho con el ahora. Por eso dice, aquí dice el Espíritu Santo en un momento específico.
revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas al respecto del pasado, también de personas y presentes lugares y cosas. El don de palabra de conocimiento tiene mucho que ver con el presente, también tiene que ver con el pasado. Cuando Dios está mostrando el pasado de alguien para llevarte a algo que está sucediendo en el presente, Dios te empieza a mostrar y te empieza a revelar. Pero para que entendamos bien lo que significa esa palabra de ciencia y conocimiento, yo quiero que miremos qué no es la palabra de ciencia y de conocimiento. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Entonces, para nosotros entender qué es bueno a veces saber qué no es. ¿Qué no es la palabra de ciencia y conocimiento? En primer lugar, como su nombre lo dice, no es un don de conocimiento, sino el don de palabra de conocimiento. Esto es muy importante. El don de conocimiento, sino el don de palabra de conocimiento. No es un conocimiento que se puede adquirir o se puede estudiar. No es que yo voy a leer mucho, entonces así yo voy a tener más el don de palabra de ciencia y de conocimiento. No, recuerde lo que yo le he dicho, es un don dado por el Espíritu Santo y es un regalo de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo, y para recibirlo tenemos que desearlo, porque Jesús dijo: todo aquel que lo pidiere le sería dado. Y si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas, dice la palabra, cuánto más el Padre os dará el Espíritu. Entonces las cosas espirituales tienen que ser deseadas, no se van a aparecer porque si yo no sabía y se me apareció. No, tiene que ser algo que tiene que ser deseado, que nosotros querramos caminar y querramos movernos en ellos. Entonces existen tres niveles del conocimiento: el conocimiento humano natural, el conocimiento bíblico o el conocimiento del don de palabra de ciencia o de conocimiento. Esos son los tres diferentes dones que nosotros podemos ver. Entonces, el don de palabra de ciencia y conocimiento, este don es el del Espíritu Santo, como le decía, que viene en un momento específico donde el Espíritu nos revela a nosotros una situación, un acontecimiento, algo específico, sobrenaturalmente. Yo no sabía nada, yo no conocía, pero el Espíritu me mostró lo que estaba sucediendo en la vida de una persona, lo que había pasado en la vida de una persona. Entonces, yo he escuchado mucho esta frase: wow, yo le profeticé a una persona que cuando tenía 7 años casi se ahoga en una piscina. Eso no es una palabra profética, es una palabra de ciencia o conocimiento. ¿Por qué? Porque está revelando algo del pasado. En la palabra profética nos está hablando algo del futuro. Ahora, quiero decirle, la mayoría de las veces las palabras van acompañadas. Por ejemplo, revelación de espíritus con la palabra de ciencia, conocimiento, o la palabra de ciencia, conocimiento con la palabra profética. Entonces muchas veces van conectadas, se pueden manifestar 2 o 3 en el mismo momento, en la misma palabra. Pero es bueno que nosotros entendamos qué es lo que el Espíritu nos está diciendo. Recuerde, cuando Jesús una vez iba a liberar a un niño, él preguntó al Padre, dice: ¿y desde hace cuánto tiempo le sucede esto? Jesús estaba mirando, buscando la raíz desde el pasado para mostrar la importancia que tiene acontecimientos del pasado. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente no recibe, por ejemplo, liberación porque están atadas a su pasado. Y cuando viene el Espíritu Santo y revela ese momento del pasado, yo he tenido el momento donde he ministrado sobre personas, donde yo les he hablado y yo les he dicho, por ejemplo, cuando tenía 5 años, yo vi que estabas en tu cuarto y de pronto te sucedió esto y viste una sombra y te pasó esto, y la persona inmediatamente recuerda, va a ese momento, y a lo mejor en ese momento fue donde entró un espíritu de temor, y en ese momento nosotros podemos liberar a esa persona desde esa raíz que está anclada desde el pasado. Por eso es muy importante la palabra de ciencia y conocimiento, y más en todas aquellas personas que les gusta mucho la liberación. Si te gusta mucho la liberación, si te llama mucho de la guerra, la liberación, es muy importante la palabra de ciencia y conocimiento, porque es bueno conocer. Usted ha visto personas que les gusta mucho conocer la historia, y parece que dijeran que como que tienen que conocer toda la historia de algo para ministrar una liberación, y otro viene y dice: ay, el poder de la sangre de Cristo Jesús, qué cuento de historia.
Es por eso, porque hay personas que saben y les gusta el conocimiento de las cosas que han sucedido para ministrar una liberación. No todos somos iguales, el Espíritu opera de diferentes maneras, pero la palabra de ciencia y de conocimiento tiene mucho que ver con el pasado y con el presente de una persona que Dios nos revela y está muy conectada en el área de la liberación, muy conectada, mire, para traer arrepentimiento a las personas. A veces es muy importante que la persona sepa de dónde ha caído. Entonces dice la palabra que cuando nosotros hablamos a alguien, esas personas pueden convertirse de corazón porque Dios está revelando el corazón de ellos de lo que ha acontecido en sus vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Yo quiero que anote esto. ¿Cuál es el propósito de la palabra de ciencia y de conocimiento? Número uno, revelar los planes del enemigo. Por eso le digo, en la guerra espiritual, una de las estrategias más grandes en la historia, en la guerra, era conocer los planes del enemigo. Yo he visto muchas historias donde contrataban personas, donde pagaban grandes sumas por conocer la estrategia del enemigo, porque el que partía conociendo la estrategia del enemigo tenía una gran ventaja sobre aquel con el cual iba a pelear. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja sobre nuestros enemigos, porque tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la revelación a través de la palabra de ciencia y conocimiento, donde Dios nos revela los planes del enemigo para que nosotros no caigamos en esas emboscadas. Entonces, mire lo importante que es esta palabra. Yo quiero que vaya a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12, y vamos a leer este versículo. Dice: uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Esto era poderoso lo que Dios estaba haciendo. Y aquí estamos viendo, dice que Eliseo, el rey, hacía los planes. Este rey hacía los planes, era un rey contra Israel, y este rey hacía los planes y decía: vamos a ir contra ellos así, vamos a batallar así y vamos a hacerlo de esta manera. Y dice, Israel siempre sabía cómo ellos lo iban a atacar, siempre sabían cómo iba a suceder. Entonces el rey decía: aquí tiene que haber alguien, aquí tiene que estar pasando algo, alguien me está traicionando. Y imagínese el rey tan molesto que todos los planes suyos eran revelados y el enemigo tenía la ventaja, el pueblo de Israel tenía la ventaja de que sabían los planes del rey. Y él lo hacía en lo más secreto, en lo más guardado, y decía: es que esto no lo puede saber nadie, pero era revelado, porque esa palabra de conocimiento, de ciencia, era revelada a través del Espíritu Santo, a través del profeta Eliseo, y él sabía. Entonces la gente decía: no, mi rey, no es que te estemos traicionando, es que hay un profeta que Dios le revela todo, Jehová le revela todo lo que va a hacer, y él conoce todos los planes y conoce todo lo que tú estás a punto de hacer. Qué maravilloso esta palabra. Ahora nosotros, en este nuevo tiempo que estamos viviendo, el enemigo no puede tener ventaja sobre tu corazón y sobre tu vida, porque el Espíritu Santo está revelando los planes del enemigo. También el don de la palabra de ciencia y conocimiento revela el pecado escondido. Revela el pecado escondido. Esto es muy importante, porque yo quiero decirle, iglesia, Dios no está buscando acusar, nosotros no estamos buscando acusar. Dios siempre nos da un tiempo como de gracia, por decirlo de una manera, de que nos arrepintamos. Dios está diciendo: bueno, arrepiéntete, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y si no son las circunstancias las que sacan las cosas a la luz, algo va a suceder. A lo mejor usted dice: bueno, nadie sabe, yo hice eso, pero nadie sabe, nadie lo conoce, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y el Espíritu Santo no quiere que nosotros andemos engañados y andemos engañando a las personas. Dios quiere que vivamos una vida recta, honesta, y por eso muchas veces viene esta revelación de ese pecado por el Espíritu Santo y por esta palabra. Otro punto: revelar causas de enfermedades, de influencia sobre la vida de una persona, entender el por qué una persona está pasando
pasando eso. Muchas personas, escuchen, muchas personas, a veces uno ve la gente lidiando con las ramas. ¿Qué quiere decir? Esta persona tiene dolor de cabeza. Bueno, oremos, Señor, sánala el dolor de cabeza. Esta persona tiene problemas en los huesos. Oremos, Señor, sánala de los huesos. Tiene problemas en las articulaciones. Bueno, oremos, Señor, sánala de las articulaciones. Y quiero decirle, muchas veces es tratar con las ramas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona tiene una falta de perdón. A lo mejor tiene una herida, tiene un dolor en su corazón y no ha perdonado a alguien, no ha decidido perdonar y lleva esa carga ahí, y lo que está enfermando a esa persona físicamente no es la circunstancia, no es el medio ambiente, sino que es la carga que tiene en su corazón. La palabra de ciencia y conocimiento viene para revelar secretos de las personas, para que sean corregidas y para que vengan al arrepentimiento. Revelan también causas y soluciones de problemas. La palabra de ciencia y conocimiento revela una estrategia de cómo orar por determinada situación específica. Esto es maravilloso. La palabra de ciencia y conocimiento. Nosotros tuvimos una persona, yo recuerdo, Marcos, y él estuvo con nosotros y él llegó desahuciado a nuestro ministerio. Llegó, tenía una enfermedad, creo que no recuerdo bien la enfermedad, pero él estaba en estado terminal. Los médicos lo habían desahuciado, estaba en una silla de ruedas, pesaba pocos kilos, su cuerpo estaba súper delgado, sus manos y sus pies estaban hinchados, y ya los médicos dijeron: no váyase a morir a su casa. Las personas de Denia, muchas personas conocidos de ahí, de su pasado, de su mundo, estaban recogiendo dinero porque dijeron: vamos a recoger dinero y vamos a mandarlo. Era de Ecuador, es de Ecuador. Dijeron: vamos a mandarlo a Ecuador para que fallezca allí, porque allí está toda su familia, y bueno, para que él no muera aquí, sino que le dé tiempo regresar. Y recogieron dinero para que él regresara a su país, pero Dios lo trajo a nuestro ministerio, fue Dios quien lo trajo. Y yo recuerdo los líderes de ahí, de Denia, dijeron: pastor, el Señor nos mostró que teníamos que llevarlo al mar, y todos los días teníamos que llevarlo. Recuerdo que era en verano y teníamos que sumergirlo 7 veces en el mar durante 7 días. Y ellos me preguntaron y me dijeron: pastor, ¿es correcto que nosotros hagamos eso? Y yo dije: bueno, si el Espíritu Santo está mostrando eso, vamos a hacerlo. Y entonces empezaron ellos a hacerlo, a llevarlo el primer día, el segundo día, el tercer día, y cada día que lo llevaban al mar, su cuerpo se iba mejorando, sus manos se iban deshinchando, su cuerpo iba mejorando. Llegó al punto que a los 4 días, yo recuerdo que llegó al servicio y llegó ya no estaba en silla de ruedas, ya estaba en muleta. A los 6 días regresó al siguiente servicio y ya regresó caminando con dificultad solo, pues ya no tenía silla de ruedas, no tenía muleta, y después del 7º día ya estaba totalmente sano. Se bautizó, lo bautizamos, aunque ya le habían metido tremendas bautizadas en el mar, pero bueno, ya se bautizó, digamos, lo que fue el acto general con todos los hermanos de la congregación, y él ahí hizo su compromiso con Dios, y vinieron médicos de todos lugares porque le hicieron exámenes. Los médicos dijeron: esta persona ya tendría que estar muerta, y no estaba muerta. Vinieron médicos de diferentes lugares, de Valencia, Barcelona, no entendemos lo que ha pasado con esta persona, porque es un caso inusual, y querían estudiar lo que sucedía, y lo único que encontraron era que estaba desnutrido. Claro, tanto tiempo sin comer, tanto tiempo sin poder alimentarse, en la condición que estaba, pero le dijeron: esto solamente con un poco de comida, con una buena dieta, te vas a poner bien. Y fue sobrenatural lo que Dios hizo, y todo fue revelado a través de una palabra de ciencia y conocimiento, donde Dios dijo: vaya, sumérgete en el mar 7 veces durante 7 días. Es poderoso. Entonces nosotros no entendemos a veces, y como le digo, las cosas espirituales son locura para el hombre natural, pero para la persona espiritual dice: wow, qué poderoso, y es un testimonio poderoso. Yo recuerdo que él, con el dinero que le dieron para irse a Ecuador, él se fue a Ecuador a visitar a su mamá, que hacía años no la visitaba, a su familia, y bueno, lo que le sembraron para muerte, Dios lo usó para vida. Así que es un testimonio poderoso, y yo recuerdo todo esto tan lindo, y qué grande es nuestro Dios, que Dios revela. Y ¿sabe qué me gozo hacerlo? Dios no me lo mostró a mí, Dios se lo mostró a simples líderes de Casa de Paz, anfitriones de la Casa de Paz. Ellos vinieron y me dijeron: el Espíritu Santo nos está revelando esto. Y yo le dije: ok, Dios lo está revelando,
vamos a hacerlo, no tiene ningún problema de hacerlo y cómo Dios lo hizo. En otras palabras, Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para que hagamos y caminemos en lo sobrenatural. Los dones del Espíritu Santo están ahí para que nosotros caminemos y los recibamos y los activemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros operar en este don de palabra de ciencia y de conocimiento? A través de la inspiración y la motivación. También puede ser activado por la fe. Cuando Dios nos muestra algo de alguien o una cosa y nosotros por la fe actuamos. Aquí la fe, escuche lo que le voy a decir en esta hora. La fe es muy importante en estos dones. Es muy importante. Porque hay gente que tiene el don, pero la gente no lo opera. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la fe para operarlo. Dios les da una palabra, Dios les da una revelación y dice, uy, no, pero yo qué voy a decir eso. Y yo sé que muchas personas que me están escuchando en esta hora, y no es para condenarte y no es para decirte algo malo, pero ¿cuántas veces Dios no te ha hablado de la persona que se ha sentado a tu lado y te ha dicho, dile esto, dile aquello, y no le has dicho? ¿Cuántas veces te has subido a lo mejor en un autobús y Dios te ha dicho, háblale a esa persona y te muestra algo y por temor dice, yo no le digo nada? Y no le han dicho nada, le han dejado ir. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Yo he visto esto muchas veces. Gente me dice, ay pastor, mire ese milagro tan tremendo que sucedió y Dios me habló a mí, Dios me dijo que llamara a esa persona, que le dijera, pero yo no la quise llamar pero qué bueno que otro hermano lo llamó. Sí, es bueno que otro hermano lo llamó. Gracias por el Espíritu Santo y por el don, pero Dios quiere operarlo a través de nosotros. Entonces la fe tiene que estar conectada a los dones del Espíritu Santo, porque quienes operamos el don somos nosotros. Escuche esto, el don nos es dado por Dios, pero quien lo vamos a operar somos nosotros. Quiere decir, Dios te da la palabra, ahora, ¿qué vas a hacer tú con esa palabra? ¿Tienes la fe para ir a hablar esa palabra o te vas a quedar callado y guardada esa palabra? ¿Qué vas a hacer? Por eso Dios está desatando valentía, atrevimiento, para que nosotros llevemos a la sociedad esas palabras tan poderosas que Dios está desatando. Entonces, estas son las características, cómo lo podemos recibir, cómo lo podemos activar y cómo nosotros lo podemos caminar. Así, este es el don de palabra de ciencia y de conocimiento, ciencia o conocimiento, perdón. Y quiero hablarle ahora a través de la palabra de sabiduría, palabra del don de sabiduría. Dígalo conmigo allá, palabra del don de sabiduría. Es diferente la sabiduría a la palabra que es del don de sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, del Espíritu Santo, pero el don de sabiduría nos es dado para operar en determinados momentos. Entonces, una persona puede tener sabiduría. Es más, por ejemplo, los apóstoles son llenos con espíritu de sabiduría y es diferente al don de sabiduría, porque la sabiduría general es para edificar, para avanzar el reino, para llevar grandes cosas y tiene que estar activado todo el tiempo. El don de sabiduría es dado por el Espíritu Santo, activado en determinado momento para que algo suceda. Quiere decir que cuando usted recibe este don del Espíritu Santo, usted no todo el tiempo tiene que estarlo diciendo, tengo que estar diciendo algo, tengo que estar diciendo algo. Si no digo algo, entonces es porque el don ya no está ahí. No es una realidad. Simplemente vas a hablar en el momento que el Espíritu Santo te hable, que lo digas. Entonces el don de palabra de sabiduría, ¿qué significa? Es la revelación sobrenatural que da el Espíritu Santo a una persona en un determinado momento, y es decir, el Espíritu Santo a través de este don nos revela la mente, la voluntad y los propósitos de Dios. Note esto tan importante, nos revela la mente, la voluntad y los propósitos de Dios para una persona en cuanto a eventos que ocurrirán del futuro. Entonces, la palabra de ciencia y conocimiento nos habla del pasado presente, pero la palabra de sabiduría nos habla de presente futuro. Aquí nosotros vemos la diferencia y yo quiero que esto le quede bien claro, que usted lo entienda. Esa palabra del don de ciencia, de conocimiento, nos habla del pasado y del presente de una persona, pero la palabra de sabiduría nos es hablada para dar una dirección hacia el futuro. Entonces, esta palabra de sabiduría, y quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, ahí nosotros la encontramos en 1 Corintios 12, 8, y dice:
A unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No es sabiduría solo, es palabra de sabiduría. Este don de palabra de sabiduría. Entonces, como le digo, es una palabra específica sobre una persona acerca de del futuro, de un evento, de algo que va a acontecer o algo que va a suceder. Entonces, ¿qué no es el don? El don de palabra de sabiduría no es la sabiduría humana que se aprende a través de estudios o a través de la vida. No es la sabiduría divina adquirida a través de los años por medio de la Biblia, porque hay gente que dice que yo llevo muchos años, entonces yo tengo el don de palabra de sabiduría. No, eso es experiencia vivida, pero no tiene que ver con el don, porque mire, lo que es del don del Espíritu Santo, recuerde siempre esto, cuando nosotros hablamos del don, es algo que usted no aprende por experiencia. No es algo que usted dice, necesito 10 años para tener el don, necesito 15 años. No, es algo que se desata del Espíritu Santo en un momento específico y la palabra es revelada. Ahí estamos hablando de don, porque don es un regalo. Entonces, un regalo usted no tiene que decir, tengo que hacer esto y tengo que hacer todas estas cosas para poderlo recibir. No, simplemente es un regalo, tienes que desearlo, tienes que anhelarlo y tienes que recibirlo. Pero no hay una serie de condiciones. Por eso dice que Jesús subió y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué significa esto que descendió y subió y dio dones a los hombres? Que Él repartió como Él quiere. Entonces, a veces, a lo mejor usted ve una persona y dice, pero esa persona me parece muy inmadura, me parece que su carácter no está correcto. ¿Y cómo que Dios le ha dado tremendo don? Porque el don no tiene que ver con el carácter. El don, el carácter va a sostener ese don, porque si no, una persona que tiene un don tremendo y no tiene un carácter maduro, es una persona que al final muchas veces es dañina. Dios quiere que crezcamos así como nuestro don, que nuestro carácter crezca para sostener ese don. Pero no tiene que ver, pastor, si yo ya llevo 10 años de cristiano, ahora sí yo puedo recibir el don de sabiduría. Está disponible desde el primer día que usted llegó a Cristo. Quiero decirle esto, los dones están disponibles para aquellos que lo creen, lo reciben y los activan. El Espíritu Santo es quien reparte. Yo no puedo decir como pastor, decir, Señor, dale el don de palabra de sabiduría a este, al uno, al otro. No, es algo del Espíritu Santo y que reparte sobre aquellos que están hambrientos y sedientos. Entonces, mire qué poderoso este don. Entonces, ¿cuáles son los niveles, los 3 niveles de sabiduría? Número 1, sabiduría natural o mundana. Número 2, sabiduría divina o bíblica. Y número 3, el don de palabra de sabiduría. Aquí vemos estas características. El don de palabra de sabiduría, este es el don del Espíritu Santo, revela a las personas el propósito y la voluntad de Dios para eventos futuros. Esto creo que lo vea usted, que es muy importante. Tiene que ver palabra de ciencia, diferente a la palabra de ciencia, porque pueden operar juntos. Amén. Yo quiero que usted entienda eso porque es muy importante. Recuerde, a veces las palabras pueden operar juntas. Dios te reveló el pasado y el presente de una persona y te mostró también una dirección del futuro. Entonces operó ese don de palabra de ciencia y de conocimiento, pero también operó esa palabra de sabiduría. ¿Cuáles son las evidencias que muestran que usted tiene el don de palabra de sabiduría? Dice, cuando Dios le revela frecuentemente los planes acerca de las personas y que tienen que ver con su futuro. Número 2, cuando a menudo Dios le avisa de peligros, bendiciones y juicios futuros de personas o naciones. Cuando Dios le revela y le confirma palabras, bendiciones que están operando en las personas en el ahora. Así, ahí nosotros vemos ese don tan importante que es el de palabra de sabiduría. Y ahora vamos a ver el número 3. Así que recuerde, número 1, tenemos en los dones de revelación, tenemos el palabra de ciencia y conocimiento, que tiene que ver con pasado, presente. Tenemos la palabra de sabiduría, que tiene que ver con los planes, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para una persona, que tienen que ver también con su futuro. Y no tenemos que confundirlos con la palabra profética. Simplemente son revelaciones de propósitos que Dios está mostrando en determinados momentos. Y ahora vamos a ver el número 3, que para mí es muy, muy importante. Todos son muy importantes, pero este es muy importante, iglesia. Este es un tiempo que nosotros tenemos que pedir fuerte, que Dios le despierte este don dentro de la iglesia. Recuerde,
Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para calificar para los dones? Todos calificamos. El Espíritu Santo reparte como quiere, pero recuerde, el Señor dijo, pidan y se les va a dar. Entonces no va a venir algo a nuestra vida que nosotros no pedimos. Pero este número 3, quiero enseñárselo, es muy importante, que es el don de discernimiento de espíritu. Don de discernimiento de espíritu. Y yo quiero que lo anote ahí porque es muy importante. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Es la habilidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros con el propósito de poder entender, percibir, conocer y ver los espíritus, ya sea en una persona o en cualquier lugar. Mire qué tremendo esto. Es el don dado a la iglesia, al pueblo, a los hijos por el Espíritu Santo sobrenaturalmente para poder ver, entender, percibir, conocer el mover espiritual de los espíritus en una persona o en un determinado lugar. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha iglesia hoy en día no tiene percepción de lo espiritual. Están viviendo una vida natural. Yo se lo digo de corazón. Hay gente que en todo lado ve demonios. Yo no veo demonios en todo lado, pero sí yo veo influencias demoníacas. Yo sí veo que los demonios usan personas, cómo los demonios afectan el carácter de una persona, cómo afectan las actitudes de una personas, como en lugares donde usted llega se percibe ese clima, hay una percepción demoníaca. Yo he llegado a entrar en lugares a lo mejor que nos han rentado, nos han dejado para hacer una actividad, y cuando entro a ese lugar digo, aquí hay una atmósfera muy pesada. Esta atmósfera está muy pesada. Normalmente siempre vamos con mucho tiempo de antelación para orar, para ungir, para declarar. Y cuando yo entro, digo, aquí algo se ha hecho, algo ha pasado, algo ha sucedido, porque esta atmósfera está muy pesada. Y cuando vamos a averiguar qué pasó, a lo mejor antes de nosotros, el día anterior, tuvieron en ese lugar, yo qué sé, un encuentro de, yo qué sé, pues no le quiero decir de brujos y demonios, pero a lo mejor fue algo que trajo una atmósfera muy pesada a ese lugar. Entonces uno discierne. O hay personas que vienen a hablarte y vienen y te dicen, no, yo estoy muy bien, yo estoy muy comprometido, y dentro de ti hay algo que te dice no, y sabe que, mire, sabe cuántas veces el Señor me dice espíritu de engaño, porque no hay cosa más terrible que nosotros nos estemos engañando, y a través de ese engaño, que la gente es engañada, están tratando de engañar a otros y ni cuenta se dan que están engañando, pero el Espíritu Santo sí está ahí para revelarnos lo que está sucediendo. Por eso este don de discernimiento de espíritus es tan importante, porque mire, hay un dicho que dice, rostros vemos pero corazones no sabemos, rostros vemos pero corazones no sabemos, y yo quiero llevarlo a este plano espiritual. Cuando estamos hablando de rostros vemos, a lo mejor hay gente, y yo veo gente que dice, wow, pastor, esa persona tan linda, tan especial, y dentro de mí yo digo, Dios mío, si supiera. Entonces, mucha gente, yo me doy cuenta que no tiene nada de percepción espiritual. Iglesia, tenemos que despertar, tienes que despertar en este tiempo, porque no puede ser que todo lo que tú estás viendo es natural. Y sabes que cuando tú juzgas a las personas, naturalmente, todas las cosas malas te pueden venir. ¿Sabes por qué? Porque vas a recibir personas en tu vida que el Espíritu Santo a lo mejor te está gritando y te está diciendo, no la recibas en tu vida, no le abras la puerta, no le dejes entrar, y tú sin discernimiento le abres la puerta, le dejas entrar, y después viene tantas cosas que vienen. Entonces tenemos que estar apercibidos en el Espíritu, y más con este don de discernimiento espiritual que Dios nos da para discernir en personas, en lugares, en cosas, el mover que se está dando. Así que yo quiero animarte en esta hora. Tenemos que tener la expectativa. Todos nosotros podemos operar en los dones del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos tener percepción espiritual. Donde hay percepción espiritual, usted sabe, alerta, algo está pasando, algo está sucediendo. Hay que orar, hay que interceder, hay que clamar. Hay que pedir dirección. Estás a punto de hacer un negocio. Ay, amén, gloria a Dios. Y muchos cristianos sin percepción espiritual, ¿sabe cómo ora un cristiano sin percepción espiritual? Si es de Dios, amén. Y si no es de Dios, no, amén. Te voy a decir una cosa, no tienen ni idea de percepción espiritual. Porque en la percepción espiritual todo parece amén, pero Dios te dice, no lo hagas.
En el último momento Dios te dice, no firmes, no lo hagas, no entres. Pero Señor, si todo está bueno, si me van a dar tanto, si voy a ganar tanto, si voy a recibir tanto, sí, pero no lo hagas. Y en ese momento, después 3 meses adelante, sucede lo que sucede y usted dice, wow, ahora entiendo por qué Dios me estaba diciendo que no lo hiciera. Y quiero ponerle un ejemplo. ¿Cuánta gente se casa sin percepción espiritual? Y de pronto el papá y la mamá dicen, hija, mira ese chico, es buena familia, tiene dinero, tiene buena posición, tiene estudio. Ese es un buen muchacho, hija, cásate, con ese está bueno. Y la chica va y se casa y viene a otra y viene un chico y a lo mejor no tiene estudio, a lo mejor no tiene preparación, a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor está en un proceso difícil y el Espíritu Santo le dice, cásate. Y entonces uno dice, bueno, aquí como que la cosa está al revés, pero 3 meses, 4 meses después, el otro que tenía dinero, que tenía posición y que tenía todo eso, estaba metido en negocios oscuros, estaba robando, hasta lo matan, hasta lo secuestran, hasta sucede algo y después vienen los dolores. ¿Por qué? Porque te guiaste por una percepción natural y la otra persona vio el llamado de Dios, la paz del Espíritu Santo. Esta persona no tiene dinero, pero tiene un llamado de Dios. A lo mejor no tiene una familia grande, pero tiene temor de Dios, ama a Dios, sirve a Dios, y yo te voy a decir, esa persona va a tener un futuro glorioso, porque el temor del Señor es el que nos prepara para un futuro glorioso. Entonces, iglesia, para no tomar decisiones llevados por nuestros sentidos naturales, necesitamos la percepción espiritual. Cuando usted no tiene percepción espiritual, usted tiene que caminar en los sentidos naturales. Y qué triste, porque todo dice, todo lo que se ve pasará, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y lo que el Espíritu Santo de Dios va a revelar a nuestra vida es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios y es el deseo de Dios para nosotros. Así que yo quiero invitarte en esta hora para que oremos y pidamos y digamos, Señor, danos esa percepción espiritual. Y quiero terminar con esto. Quiero decirle, el don de discernimiento de espíritus incluye estos 4 aspectos. Apúntelos ahí, estos 4 aspectos del conocimiento de espíritus, de discernimiento de espíritus. Número 1, entender cómo los espíritus operan. Número 2, percibir, sentir, percibir cómo es que los espíritus están operando. Número 3, reconocer que hay una influencia de espíritus ahí. Y número 4, ver los espíritus. Esas 4 características incluyen este don de discernimiento de espíritus: entender, percibir, reconocer y ver. Eso el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a reconocer. Qué tremendo que nosotros podamos tomar decisiones, imagínate, en estos dones tan poderosos, en el don de discernimiento. Imagínate que usted discierne la atmósfera, que Dios a través de la palabra de ciencia y conocimiento te muestra el pasado y el presente, y a través de la palabra de sabiduría te dice, este va a ser futuro. Qué poderoso que nosotros podamos interceder, orar tan poderosamente. Iglesia, necesitamos este despertar espiritual. Y ahora que se acerca la fiesta del Espíritu Santo, recuerde, cuando hay fiesta, hay regalos. Cuando hay fiesta, nosotros somos los invitados a la fiesta y hay dones que se están derramando. Así que Dios nos está llamando a nosotros para que recibamos estos dones espirituales. Esta es la verdad, nos hace libre con estos dones del Espíritu Santo, con los dones de revelación. Y yo...